Bien, Carlos, bienvenido. Gracias, Carlos. Bueno, varios temas. Vamos a tratar de sacarle, como dicen, tiempo al tiempo. Mira, mucha gente dice que se están realizando o se están haciendo cosas para que definitivamente no haya procesos electorales. ¿Ustedes perciben lo mismo? Totalmente. Es que el gobierno no quiere hacer ningún proceso electoral. Y por eso nosotros, desde hace mucho tiempo, el año pasado, Carlos, se lo dedicamos completo a exigir que se cumpliera la Constitución y que tuviéramos un referéndum revocatorio. Y el mismo planteamiento que hicimos el año pasado lo mantenemos. Nuestra lucha tiene que ser porque la Constitución se cumple y porque tengamos elecciones. Y eso es una lucha no solamente de los partidos ni solamente de los políticos, una lucha de todo el pueblo venezolano. Y el gobierno no quiere elecciones porque sabe que cualquier elección que se haga de cualquier cosa en Venezuela van a ser totalmente arrollados. Nadie quiere más lo que estamos viviendo. Todos queremos cambiar, queremos un futuro distinto. Por eso queremos elecciones y por eso tenemos que luchar juntos, a pesar del sentimiento de pesimismo que existe en gran parte de la población y es razonable, es válido. La situación económica es la peor que hemos tenido en muchos años. Aparte de eso, todo lo que se genera con una situación económica tan adversa, una situación política muy complicada y muy compleja, y eso genera una depresión colectiva. Pero nosotros tenemos que salir de esta depresión, y esto es un llamado a todo el pueblo, a todos nosotros, inclusive a la dirigencia política, que hay que revisarse y hay que cambiar muchas cosas, y que tenemos que ser autocríticos y ser maduros en ese sentido. Todos tenemos que salir del letargo en que estamos y recuperar la fuerza de nuestro propio ser, de nuestra propia alma, y luchar por nuestro país, luchar porque en Venezuela tengamos unas elecciones libres y que el pueblo pueda escoger si quiere continuidad o si quiere un cambio. Y esa lucha tiene que ser colectiva. Eso es importante porque eso significa la participación, como tú bien lo señalas, colectiva. Pero hay factores radicales también dentro de la oposición que viven criticando lo que hace la Mesa de la Unidad, que esperan que otros le resuelvan los problemas, que se quedan en sus casas o frente a los micrófonos o a través de las tarjetas o de las tabletas y de los teléfonos celulares diciendo cualquier cantidad de cosas. Entonces, me imagino que ustedes de repente se encuentran bajo esa presión y pueden estar hasta en una situación embarazosa por momentos. Siempre, siempre, y es válido las posiciones de cada quien y hay que respetarlas. Sí, pero hay mucha comodidad y mucha crítica abierta, libre, donde debo imaginar que también se cuelan factores interesados en perturbar el proceso de unidad, ¿no? Seguro, seguro. Y ahora nosotros como dirigencia no podemos tampoco estar ciegos ante una necesidad y una solicitud de gran parte de la población de renovación y de reestructuración. Por eso es que en la MUD se está ya empezando todo ese proceso de reestructuración que va a ser muy rápido. Ahí yo creo que... Pero que hay que reestructurar, porque el Bueno, problema por ejemplo, más que eso, el problema no es sacar a Chugo Torreal no, para nada, sustituir a otro. para nada. ¿no? Yo creo que Chugo tiene un gran valor y ha sido una persona importante, pero es que no se trata de sacar a uno y meter a otro, pero se trata de ampliar, en mi concepción, o lo que yo creo, ampliar no solamente a partidos políticos la mesa unitaria, sino también a los sectores sociales, a los sectores trabajadores, a los estudiantes. Yo creo que tienen que incorporarse de manera formal y tomar o formar parte de las decisiones. Es decir, los partidos políticos tienen que estar obviamente, pero no solamente los partidos políticos. Creo que la renovación o la reestructuración de la MUD debe ir en ese sentido, es ampliar los sectores civiles, los sectores sociales, no solamente los sectores partidistas. Ahora, eso es una parte del problema, pero no es todo el problema. O sea, y eso es algo que se debe hacer y se va a hacer en el corto plazo y esperemos que en las próximas horas tengamos ya anuncios con respecto a esto, pero más allá de eso es el tema de cómo todos salimos del sentimiento de pesimismo y nos activamos para luchar por que se cumpla la Constitución y porque un gobierno que tiene el pueblo hambriado, un gobierno que quiere usar al pueblo para ellos mantenerse en el poder y no para darle beneficios al poder, nosotros como pueblo justamente organizado, colectivo, activo, debemos de sacar fuerzas para lograr la presión popular suficiente para obligar a un gobierno que no quiere elecciones a hacer elecciones. Ahora, supongamos que ustedes incorporan a los factores sociales, ¿no? Lo amplían en lo que es el espectro de lo que es la Mesa de la Unidad. Pero ¿cómo lograr el consenso? Ese es otro problema. Serían muchos más de los que ya existen. Pero eso ha pasado. Y sobre todo de tener esos planteamientos radicales que surgen de manera espontánea o emocional, que no tienen racionalidad en muchas de las cosas que se... Carlos, pero ahí tiene que venir una amplia
discusión y una madurez en la discusión política. O sea, no hay que tenerle miedo a la discusión y hay que buscar siempre los consensos. No, claro. Y fíjense, aquí el gobierno siempre ha sido experto en intentar o en hacer levantar las diferencias entre la oposición. En la oposición hay distintas posiciones y eso es válido. Malo sería que solo tuviéramos una posición. Ahora, lo que siempre hemos demostrado es la madurez suficiente para ponernos de acuerdo y tener una sola postura, a pesar de las distintas posiciones que se pueden tener. Y eso ha pasado siempre. O sea, Ahora, eso, fíjate eso tú, ha por pasado en ejemplo, los últimos años. en el caso eso del diálogo, ustedes establecieron clara, definida, explícitamente, a través de un comunicado que ustedes no van a seguir, que no tiene sentido si el gobierno no cumple. Sin embargo, dentro de la mesa de la unidad hay factores también que de manera explícita y abierta dicen que ustedes quieren regresar al diálogo. ¿Cuáles son los elementos o indicios que permitan a estos radicales decir que ustedes van a regresar al diálogo? No lo sé, habría que preguntárselo a ellos. La posición nuestra ha sido muy clara en ese sentido. Nosotros nos invitó el Vaticano a unas mesas, fuimos, llegamos a unos acuerdos, el gobierno no los cumplió, dijimos no volvemos hasta que el gobierno no los cumpla. Ahorita los mediadores entregaron un documento, no estuvimos de acuerdo, se está haciendo una contrapropuesta a ese documento para los mediadores y yo creo que en ese sentido hemos sido muy serios y muy transparentes, hemos sido muy claros al país. Y yo creo que uno no puede llevarse en política solamente por lo popular o por lo que se diga en las redes, sino por lo que se debe hacer. Igual que hay otros que dicen, no, hay que regresar al diálogo. Ok, Hay distintas posturas y son válidas. ¿Sobre qué base se Y regresa? son válidas las dos posturas. El punto es cómo tenemos la suficiente altura política para dar estas discusiones y llegar a acuerdos concretos que unan a todo el país. Porque hay personas que pareciera que están enfocadas en destruir a la oposición y se llaman de la misma oposición. Y yo siempre lo digo, que a veces somos expertos en convertir las derrotas las victorias en derrotas y no al revés. Creo que nosotros en vez de mirarnos de manera permanente nosotros mismos, debemos estar focalizados en lo que está pasando en el país, en el gobierno que tenemos, en lo mal que lo está haciendo y dirigir todos los ataques hacia allá, que es lo más importante. Ahora, Carlos, ¿qué pasa si no hay elecciones? Si no hay indicios de que vaya a haber un proceso electoral, por ejemplo, regional para la escogencia de gobernadores, que siguen dándose de largas al asunto, que el Consejo Nacional Electoral no se pronuncia y no establece ningún cronograma? ¿A dónde puede llevar esto al país? Carlos, ¿Es capaz de aguantar la sociedad venezolana que no haya elecciones? Es que, y ahí quiero ser muy claro y muy enfático, el gobierno no quiere elecciones, no quiere elecciones en ninguna parte del país. Mira lo que están haciendo. Volvimos otra vez a poner gobernadores a dedo. No sé si subiste lo del estado Sucre. En el estado Sucre, un gobernador que fue electo lo sacaron, lo mandaron para cónsul en Toronto. Imagínense ustedes, miren la irresponsabilidad. Cónsul en Toronto, un señor que los cogieron en teoría por el pueblo, lo sacan, ponen a otro señor, de no sé dónde lo traen, bueno, diputado, ¿no? y respetando totalmente a la voluntad popular. No quieren elecciones y esa lucha por las elecciones tiene que ser colectiva de todo el pueblo venezolano, no solamente es una lucha de los dirigentes de los partidos políticos, es de todo el pueblo. Por eso la MUT tiene que ampliarse los sectores sociales y juntos obligar a un gobierno que no quiere elecciones a hacer elecciones y tener un cambio definitivo y contundente en nuestro país. Una última pregunta. Transitas una crisis política. ¿Cómo vas a hacer con la crisis económica y social? Que es peor, porque tú la crisis política la puedes manipular, la puedes manejar. Es que está todo ligado. Económica, ¿cómo está todo ligado. Y el responsable de la crisis económica, el único responsable es el gobierno. Y por supuesto, el descontento popular es producto de esta situación económica. Por eso, y brevemente, nosotros a pesar de eso, en la gestión del Sucre, en Petare, estamos de manera permanente usando la creatividad, fortaleciendo el sector privado. Ayer entregamos becas a los muchachos en las universidades, ya tenemos más de 1.300 muchachos estudiando en las universidades. También graduamos a constructores populares para que sean pequeños empresarios en las comunidades populares. Hoy vamos a hacer un anuncio de aumentos salariales a los policías para fortalecer la policía. En enero, que ya terminó el mes de enero, logramos bajar en casi 15% los homicidios en el municipio de Sucre. Es decir, que a pesar de todos estos obstáculos, nosotros tenemos que ingeniárnoslas para con creatividad darle resultados al pueblo y no quedarnos solamente en las excusas y el llanto. Más allá del llanto y las excusas, hay un pueblo que quiere el cambio y hay gobernantes que queremos que ese cambio se dé en conjunto con el pueblo. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Por haber estado con nosotros. Una pausa. Al retorno, lo actual.